Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, les damos la más cordial bienvenida el día de hoy a nuestra sesión de establecimientos residenciales para tratamiento de adicciones, la cual tiene como objetivo brindar a las autoridades estatales y municipales información general sobre el funcionamiento y servicios de los establecimientos residenciales de atención a las adicciones. Agradecemos el interés de las autoridades estatales y municipales que nos acompañan en Zoom y en nuestra sala contigua de Facebook. Para el INAFED es un gusto nuevamente estar aquí con todas y todos ustedes en este espacio de diálogos virtuales y esperamos sea de su utilidad la información y las herramientas proporcionadas. Les comentamos que en caso de presentarse una situación no planeada durante la sesión como un sismo, pérdida de conexión a Internet o pérdida de luz, restableceremos la conexión para dar seguimiento a la sesión en el momento que no sea posible. Muchísimas gracias por su comprensión. A nombre del INAFED, me permito presentar a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, y de igual forma me permito presentar a la licenciada Magdalena Rodríguez Lomelí, jefa de Evaluación B. Por parte de la CONASAMA, saludamos con gusto y le damos la más cordial bienvenida a la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, y de igual forma le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente el día de hoy, la maestra Mariana Reyes Martínez, subdirectora de área. Bienvenidas a ambas. A continuación, siguiendo con el orden del día, daremos paso a nuestros mensajes y me permito cederle la palabra a nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Adelante, coordinador. Muchas gracias, Leslie. Bueno, como ustedes comprenderán, nuestras primeras palabras son por parte de INAFED, este organismo que pertenece a la Secretaría de Gobernación. Repito, nuestras primeras palabras son de agradecimiento a la Secretaría de Salud, a su titular, el doctor Jorge Alcocer, y de manera muy concreta a la doctora Evalinda Barrón, que es pues la directora general de CONASAMA, esta Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, por la buena disposición para poder llevar adelante estos diálogos de profundo interés para las comunidades del país. El tema en el que vamos a recibir el invaluable apoyo de pues, gente experta en esta materia es describir los establecimientos residenciales para el tratamiento de adicciones. Se trata, como lo dice el propio nombre, de establecimientos que tienen por objeto atender a personas que ya padecen un problema de adicción. Y la importancia que tiene la atención de estas personas difícilmente puede ponderarse o elogiarse con palabras, porque equivale a recuperar el control de la vida propia y la voluntad propia, que es probablemente el don más significativo de la criatura humana. Por eso agradecemos a quienes a la licenciada Magdalena Rodríguez, en particular, a Mariana Reyes, que van a ser quienes nos van a dar la explicación. Les agradecemos profundamente nos ilustren sobre este delicadísimo tema del mundo y en particular de México. Por su atención, muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández. Y a continuación me permito cederle la palabra a la doctora Evalinda Barrón Velázquez para que nos brinde un mensaje. Adelante, doctora, por favor. Muchísimas gracias, licenciado Valle. Siempre es un placer verlo y escucharlo, y a todo el equipo de INAFED que han acompañado todo este sexenio a la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, a la Secretaría de Salud como coordinadora, pero sobre todo a toda la red
de coordinación a nivel federal, estatal y municipal, ¿no? Los municipios son el corazón de la estrategia porque es donde se tienen que planear las políticas públicas y de territorio. Así que ir conociendo los contextos que hay en cada uno de los municipios, los factores de riesgo, los factores de protección que tiene también cada uno de nuestros municipios, de las culturas muy locales, son las que nos ayudan a tejer políticas públicas para hacer una prevención, atención o medidas de reducción de riesgo y daño para el consumo de sustancias psicoactivas. Y en todo este proceso que hemos tenido de la estrategia nacional, hay una parte muy importante que tiene que ver con la atención a los consumos problemáticos de sustancias psicoactivas. Estas situaciones, teníamos algunos establecimientos de las Secretarías de Salud federal y estatales que atendían consumos de sustancias, los antes llamados UNEMES, Centros de Atención Primaria en Adicciones y Centros de Integración Juvenil, pero que no eran suficientes. Tenemos 340 unidades comunitarias y CIJ tiene 120 aproximadamente. Y llegamos aproximadamente a 500 municipios. Y no es suficiente porque el modelo era incompleto. Se consideraba al trastorno por uso de sustancias solamente como una situación aislada de la salud física y de la salud mental con una poca coordinación. Durante este sexenio nos hemos dado a la tarea de convertir los centros de atención en adicciones en centros comunitarios de salud mental y adicciones. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las personas con un consumo problemático, no con consumos de sustancias, sino con un consumo problemático de sustancias psicoactivas, tienen un problema asociado de salud mental, en la mayor parte depresión o ansiedad. Entonces tenemos que tratar de forma integral a los pacientes. A mí me gusta asimilarlo como si tenemos, por ejemplo, obesidad, es más probable, es un factor de riesgo para que tengamos diabetes, pero también hipertensión. Y no podemos tener una clínica de diabetes que no vea hipertensión y que no vea obesidad. Regularmente cuando vamos con nuestro médico nos habla en general de todo esto. Así que así es como se cambió el paradigma de la atención en la salud mental y también en la Ley General de Salud y en el modelo Más Bienestar para poder ir atendiendo estos problemas también en los hospitales generales, en donde el estigma hacia los consumos de sustancias y hacia los problemas de salud mental hacía que a las personas usuarias les cerraran las puertas y no pudieran entrar. Pero todo este proceso que llevamos 6 años, ¿cómo se estuvo compensando en años anteriores? Y creo que en la mayor parte de sus municipios seguro han escuchado sobre los establecimientos residenciales para adicciones o llamados anexos. Que así como hay muchos que son muy buenos y que tienen modelos basados en evidencia y que tienen profesionales de la salud formados, médicos, psicólogos, trabajadores sociales atendiendo, también tenemos otros que no tienen unos modelos adecuados o que se recurren o que tienen faltas a los derechos humanos, ¿no? O que hay situaciones peores como que puede haber delitos dentro de estos centros residenciales. De hecho, seguramente en muchas mesas, tanto de la EMPA como de Construcción de Paz, que coordina seguridad, pues les estuvieron pidiendo datos durante todo este sexenio de aquellos que si bien tenían permiso o no, muchos pues no cumplían con las características que en entonces CONADIC, ahora CONASAMA, daban para poder decir este centro cumple con los criterios mínimos para atención a los pacientes y que en ocasiones cuando se tomaban medidas sanitarias o de seguridad, bueno, pues los cierran y los abren en otro lugar. Y bueno, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué se abrieron tantos centros en el país? Pues por justo la falta de atención del Estado mexicano. Y si bien el Estado mexicano está atendiendo esta falta o brecha de atención en salud mental desde hace 6 años, pues todavía falta mucho, ¿no? La deuda es grande y va a seguir existiendo este tipo de lugares. ¿Cómo ir hacia una profesionalización de los centros, de los establecimientos residenciales? ¿Cómo tener características que garantizan el respeto a los derechos humanos de las personas? Y que si estamos considerando que los trastornos por uso de sustancias que requieren internamiento, que en realidad es una población baja, van a acudir a uno de estos centros, tengan atención digna
y trato digno. Entonces, estamos en ese proceso en donde, si bien a la comisión le toca hacer los lineamientos y reconocerlos, el trabajo coordinado con los municipios es fundamental, porque la mayor parte de quien nos avisa, hoy está pasando en este centro, tenemos este problema en este centro, son los municipios. Además de justo este tejido social que se tiene que entrelazar para darles oportunidad a las personas que sí estuvieron en centros, que tuvieron una atención adecuada y regresan a sus comunidades, es prioritario. Y aquí les pongo un ejemplo. La mayor parte de las personas que tienen un trastorno por uso de sustancias, es decir, que tienen abuso o dependencia, no requieren un internamiento, pero habrá muchos que sí. Por ejemplo, la mayor parte, ustedes seguramente conocen a alguien con diabetes o con hipertensión. No todas las personas que tienen diabetes o hipertensión requieren estar hospitalizadas. Regularmente vamos con nuestro médico general y nos da nuestro medicamento. Si la cosa se pone complicada, nos manda a un hospital general, o si ya es muy difícil, pues a lo mejor nos mandan a un instituto nacional o a un hospital que se llama de tercer nivel. Lo mismo pasa con, y no le decimos al paciente que luego vaya a un internamiento a un hospital de tercer nivel o a un hospital general. Lo mismo pasa con los consumos de sustancias. El modelo que se está implementando dice que primero vayamos con nuestro médico general, que ya están capacitados en MHGAP, o a nuestro Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones. Si la cosa se pone un poco complicada, necesitamos desintoxicación, vayamos a nuestro hospital general, y finalmente que podemos ir a un hospital psiquiátrico o si es necesario, sí a un lugar especializado donde nos ayuden con la deshabituación durante algún periodo de tiempo. Pero si en este periodo de tiempo las cosas en mi entorno no cambian, entonces la posibilidad de que este tratamiento tenga éxito va a ser muy baja, ¿no? Si, por ejemplo, tengo un niño que tiene evacuaciones diarreicas y lo llevo al doctor y me da medicamento, pero regresa a los mismos factores de riesgo, sin agua potable, sin saber que se tienen que lavar las manos, sin que se puedan desinfectar frutas y verduras en su casa, probablemente va a volver a enfermarse. Lo mismo pasa con los trastornos por uso de sustancias. Y los factores de riesgo sociales, de violencia, de falta de empleo, de falta de paz, de acceso a la cultura, a la educación, no están garantizados, es muy probable que las familias, y es lo que pasa, las familias se empobrecen pagando establecimientos residenciales y llegando al mismo lugar. Por eso el trabajo de la Estrategia Nacional de la Reconstrucción del Tejido Social implica que todos y todas trabajemos en conjunto, ¿no? Y implica ir rompiendo muchos mitos sobre que toda persona que consume necesita internarse, o que vamos a internar a alguien para castigarlo, o que todos los centros de internamiento pues pueden funcionar, o que aquellos que funcionan a través del castigo van a ayudar, o al contrario, que nunca debemos de internarlos. Hay situaciones específicas que justo si necesitamos internarnos porque tenemos un infarto, el médico es quien nos dice. Si necesitamos internarnos por trastorno por uso de sustancias, pues un médico es quien nos dará la indicación. Entonces, bueno, de eso va un poco lo que nos hablará Mariana, que es experta y tiene mucho tiempo trabajando con establecimientos residenciales, para poder verlo desde esta óptica muy global de el trastorno por uso de sustancias, y cuándo acudir, cómo ir rompiendo mitos, y cómo como municipios tenemos que ir reconstruyendo y apoyando el tejido social para dar oportunidades a las personas que van saliendo, o para evitar que ingresen si no es necesario. Entonces agradezco muchísimo a INAFED, ha sido nuestro gran apoyo durante todo este sexenio. Licenciado Valle, de verdad, muchas gracias, y a todo su equipo. Muchas gracias. Agradecemos mucho este mensaje de bienvenida por parte de la doctora Evalinda Barrón Velázquez, directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones. Y antes de comenzar con nuestra ponencia, las y los invitamos a que nos compartan sus dudas o inquietudes en el chat, y una vez finalizada, con muchísimo gusto le daremos lectura y seguimiento. Sin más por el momento, me permito cederle la palabra a la maestra Mariana Reyes Martínez para que comience con su ponencia. Adelante, maestra, por favor. Muchas gracias a INAFED, muchas gracias a las presentes, a la doctora Evalinda Barrón también por sus palabras, y a todos los que están presentes de los municipios, a todos y a todas, les agradezco la invitación, y me voy a permitir compartir la presentación para que sin más comencemos. Me parece que ya está lista. Sí, Ok. adelante. Pues ahora vamos a hablar, como ya lo comentaron, de los centros
centros de tratamiento residenciales, pero antes de comenzar a hablar de ellos, pues es importante identificar cuál es este proceso adictivo por el que pasan las personas que tienen un trastorno por consumo de sustancias. En esta imagen es una imagen de un libro que se llama Diarios de un opiómano, de Jacques Cousteau, y bueno, me gusta mucho empezar estas charlas con esta imagen porque pues es un consumidor de opio que al final estaba en este proceso de desintoxicación y entonces se puede observar en la pantalla cómo hay algunos síntomas y también signos de un proceso de desintoxicación por consumo de opiáceos. Entonces, en esta imagen, pues él mismo, el autor, estaba representándose a sí mismo cómo se estaba sintiendo, ¿no? Cuando una persona consume opio, pues tiene algunas consecuencias a nivel físico. Sin embargo, cuando hay una desintoxicación por esta sustancia, pasa todo lo contrario, ¿no? Entonces ustedes van a ver aquí en la imagen pues que hay un sufrimiento de esta persona, ¿no? Hay lagrimeo. Cuando una persona consume opio, pues normalmente se constipan, es decir, que se extriñen. Y cuando está el proceso de desintoxicación, pasa todo lo contrario, ¿no? Sale todo por todos lados, ¿no? Lágrimas, sí dan algunos síntomas de diarrea. Entonces hay una impotencia muy fuerte en un proceso de desintoxicación y la persona que consume sustancias está sufriendo, ¿no? Y no es una cuestión de moral, no es una cuestión de fuerza de voluntad, sí es una cuestión también de una enfermedad física y una enfermedad mental. Entonces, un poco para entender este proceso adictivo, pues siempre utilizo un poco estas imágenes para identificar cómo se da este proceso adictivo o este camino a una dependencia ya de sustancias psicoactivas. En primer lugar, pues sabemos todos que hay un contacto inicial con las sustancias, ¿no? Normalmente este contacto inicial pues se da en la adolescencia y se da por diferentes factores. En algunos casos por la experimentación, en algunos otros porque por el ambiente social en el cual están viviendo, simplemente porque igual por presión social, ¿no? Y se da un episodio único de uso nocivo, es decir, que puede ser que esa persona adolescente consumió alcohol, pero dijeron, bueno, no, a ver, tómate en vez de una copita, tómate una caguama, ¿no? Y en este caso, pues fue un uso nocivo porque ya estamos hablando de que este adolescente pues no tendría que consumir alcohol porque estamos pensando que una persona menor de edad pues estaría prohibido por el tema de la parte legal y además de la parte legal por una cuestión también de un desarrollo a nivel sistema nervioso central en el cual su sistema prefrontal pues todavía está en desarrollo, ¿no? Y estamos hablando después de otra fase que es el uso nocivo continuo, donde ya estamos identificando que hay un uso continuo de al menos 12 meses de esta sustancia o al menos un mes de uso continuo, en el cual ya la persona empieza a generar una repetición en el patrón de consumo, es decir, que ya no solamente es un episodio único, sino ya cada semana empieza a beber. Estamos hablando ahorita de alcohol, pero puede ser cualquier sustancia psicoactiva. Y entonces ya empieza a haber un uso continuo de la sustancia por al menos un año, ¿no? O bien, por ejemplo, hablemos de otra sustancia psicoactiva, por ejemplo, ahora que está muy de moda, pues no sé si de moda, pero al final está dentro de las sustancias más consumidas, pues el consumo de marihuana. Entonces podemos hablar de que esta persona también está consumiendo marihuana de manera frecuente, ¿no? Ya no es cada fin de semana, sino ya lo hace de una manera diaria. ¿Y cómo se va a ver como el avance de un uso nocivo a una dependencia? Ahí ya vamos a empezar a ver algunos otros indicadores que pueden identificarse para que identifiquemos a una persona que tiene dependencia. Esto es muy importante porque a veces en muchos centros de tratamiento de adicciones o en muchos llamados anexos, las familiares quieren internar a sus pacientes cuando tienen un episodio único de uso nocivo, es decir, las mamás encuentran a su hijo con consumo de marihuana y dicen, pues vamos a meterlo al anexo, ¿no? O lo amenazan con que lo van a meter. Sin embargo, sí lo acaban metiendo. Entonces, identificamos que en muchos centros, pues, meten personas que no tienen una dependencia severa a la sustancia, sino que solamente hay un episodio único de uso nocivo. Y esto, pues, no es correcto porque al final este adolescente, pues, que está en un proceso de experimentación, lo metes a un centro de tratamiento donde el tratamiento no es lo más adecuado para él, pues puede ser que sea contraproducente o más bien en la mayoría de sus casos es contraproducente. Entonces es por eso y necesario que ustedes identifiquen a nivel local en
los municipios, en los estados, cómo se da este proceso adictivo, porque solamente las personas con una dependencia severa y con algunos indicadores podemos identificar que necesitan un tratamiento residencial, es decir, que se aparten de su ambiente para poder comenzar con procesos de deshabituación, pero que no requieren, pero que bueno, que al final el tratamiento tiene que estar sistematizado. Entonces es importante que esto lo identifiquen porque también en muchos centros por la cuestión de la paga, pues aceptan a cualquier persona, ¿no? También vemos personas que no tienen ningún consumo, pero les llaman consumidores, les llaman ingobernables, que también no sé si los hayan escuchado, que no son estos adolescentes que no tienen límites en casa o bien tienen algún problema de conducta y también los quieren internar a este tipo de centros. Entonces, pues también no es lo más adecuado. ¿Cómo se define el uso nocivo? Pues estamos viendo de que ya cuando se identifica un uso nocivo de cualquier sustancia psicoactiva, pues es que ya estamos identificando que ya está afectando la salud física o mental de la persona y también este consumo ya puede ser tiene consecuencias sociales adversas de varios tipos. Y el hecho de que una forma de consumo o una sustancia en particular sean reprobados por terceros o por el entorno en general no es por sí mismo indicativo de un consumo perjudicial. Por ejemplo, hay personas que pueden consumir una copa de alcohol y la mamá no sé, tiene alguna religión que no permite el consumo de alcohol y esta persona pues reprueba el consumo de esa persona, pero no por eso es perjudicial. Es perjudicial cuando a la persona ya le está causando alguna consecuencia adversa a él mismo, ¿no? ¿Cómo se define la adicción? Bueno, pues la adicción es un conjunto de manifestaciones fisiológicas, comportamentales, es decir, que ya afectan el comportamiento, y cognitivas, en el cual el consumo de sustancias adquiere la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento de los que en el pasado tuvieron el valor más alto. Aquí me gustaría dar un ejemplo. Cuando se experimenta con sustancias psicoactivas, los investigadores que hacen pruebas con ratas de laboratorio, pues han identificado cuáles sustancias pueden ser más adictivas que otras. Entonces, no sé si en algún momento conozcan estos cajas de Skinner, donde se hacen pruebas de laboratorio con las ratas. Entonces, les voy a explicar un experimento que se hizo para identificar cómo la cocaína era una droga potencialmente adictiva. Metieron a la rata en una caja de Skinner. Entonces la rata pues empezó a explorar la caja, empezó a explorar su ambiente en el cual estaba, ¿no? Y pues vio que había comida, había los pellets, vio que había agua. Entonces pues empezó a comer, empezó a tomar agua y empezó pues a dar vueltas sobre la caja. Y posteriormente, bueno, a esta rata le infiltraron o le inyectaron una cánula en su sistema nervioso central, en la parte mesolímbica, en la cual pues se observa que puede tener algunos, ¿cómo les podría decir? Una consecuencia placentera. Y en algunos casos, pues en esta cánula se le inyectaba cocaína cada vez que había algún tipo de trabajo. Por ejemplo, en esta caja de Skinner hay unas palancas que están al lado de la comida que la rata puede estarle haciendo así con su patita, ¿no? Y entonces se va marcando el registro de cuántas palanqueadas da la rata. Entonces, como la rata estaba explorando su ambiente, pues ve que pisa la palanca y entonces le dan una dosis de cocaína muy pequeña, pero a nivel para que la rata pues pueda tener un efecto. Y entonces pues se ve que la ratita empieza como a tener estimulación, empieza como a moverse más rápido dentro de la caja y ahí se empiezan a ver los síntomas físicos pues, del consumo de cocaína, ¿no? Sin embargo, pues la rata empezó a asociar que cuando pisaba la palanca le daban una dosis de cocaína. Entonces ya el experimentador no solamente a una palanca le daba una dosis, sino empezó a incrementar, por ejemplo, el trabajo. Empezó a pedir que cada vez que pisara 10 palancas, o sea, 10 veces que trabajara la rata, le iban a dar una dosis de cocaína. Y así hasta que incrementó el número de palanqueadas, ya el investigador no le daba una dosis de cocaína a las 10 palanqueadas, sino a las 20, a las 30, a las 100, hasta que vieron que la rata empezó a dejar de comer, empezó a dejar de tomar agua, empezó como a explorar el ambiente y solamente se la pasaba todo el tiempo trabajando para conseguir la dosis de
de cocaína que le administraba el investigador, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues aquí está totalmente representada la definición de la adicción, porque es la máxima prioridad para el individuo, mayor incluso que cualquier otro tipo de comportamiento. Es decir, que para una persona con un trastorno adictivo, ya se va a observar que va a dejar las cuestiones sociales, ya no le va a gustar estar yendo a las actividades que antes hacía, puede dejar la escuela, el trabajo, pues va a tener ya problemas en el trabajo, con la familia, ¿no? Con sus hijos. Entonces va a tener ya problemas a nivel social, y también el tema de la comida, pues es muy importante, porque también muchos que consumen estimulantes, pues van a dejar de comer, y entonces pues están muy delgados. O al contrario, ¿no? Si consumen marihuana, pues luego les da más hambre y también empiezan a comer. Entonces puede haber trastornos también ahí alimenticios, pero bueno, se relaciona un poco con las consecuencias físicas de las sustancias. Entonces, aquí un poco se observa la definición de la adicción. Entonces vamos a ver que una persona, para diagnosticarla con una adicción, dependencia, dependiendo también cómo la definamos y de acuerdo a qué autores. Aquí, de acuerdo al CIE-10, pues se define, y los indicadores que nos van a dar este diagnóstico de adicción es que la persona tiene un deseo intenso o vivencia de compulsión a consumir una sustancia. Es decir, no es lo mismo un diabético a una persona con consumo de sustancias psicoactivas. ¿En qué sentido? Una persona diabética puede necesitar físicamente la insulina, porque necesita forzosamente la insulina para poder estar en sus niveles, como podríamos decir, pues equilibrados, homeostáticos, como lo que a él lo hace sentir bien, ¿no? A esta persona diabética. Pero una persona diabética no se va a estar autoadministrando compulsivamente la insulina, porque aunque necesite la sustancia, no se la va a autoadministrar compulsivamente. Y la adicción, una persona con adicción a sustancias psicoactivas sí. Es decir, que como llega directamente la información al sistema nervioso central, va a tener una reacción placentera. Entonces es un reforzador muy fuerte, ¿no? Entonces va a tener que repetir la conducta de manera compulsiva para sentir eso físico que siente cuando consume, ¿no? Y también va a haber una disminución del control del consumo, es decir, que no va a poder ya controlar el consumo de la sustancia. Y también van a empezar a sentir síntomas de un síndrome de abstinencia, es decir, que ya va a empezar a sentir en su cuerpo algunos síntomas que le van a requerir consumir la sustancia. Por ejemplo, sudoración, nerviosismo, ansiedad. Esto depende de cada sustancia. Y también va a generar tolerancia, es decir, la tolerancia es cuando una persona necesita más de la sustancia para sentir el mismo efecto que el que sentía al inicio, ¿no? Si una persona se sentía bien consumiendo una copa de vino, pues ya después no va a querer una copa, sino va a querer una botella. Entonces la tolerancia es esa que genera el cuerpo cuando se empieza a generar una dependencia a una sustancia. Y también va a haber un abandono progresivo de otras fuentes de placer o diversión, como ya se los había comentado, y una persistencia del consumo a pesar de sus evidentes consecuencias perjudiciales. Entonces, pues también el Instituto Nacional de Abuso de Drogas de los Estados Unidos define que la adicción es una enfermedad del cerebro que se puede tratar, ¿no? Porque hay cambios también a nivel cerebral que se observan en unas personas con consumos de sustancias, y entonces se van a hacer algunos estudios también de tomografías de emisión de positrones, donde se observa, y también algunas zonas del cerebro donde se compara un cerebro saludable contra un cerebro enfermo, donde no se van a ver algunas, unas zonas no se van a ver iluminadas por esta glucosa que les dan también en la tomografía, y entonces va a disminuir las funciones cerebrales, ¿no? Entonces, bueno, pues de acuerdo al National Institute of Drug Abuse, pues la adicción se define como una enfermedad crónica del cerebro con múltiples recaídas, caracterizada por la búsqueda y el uso compulsivo de drogas a pesar de las consecuencias nocivas. Se considera una enfermedad del cerebro porque las drogas cambian al cerebro, modifican su estructura y cómo funciona este. Estos cambios pueden durar a lo largo del tiempo y llevar a los comportamientos peligrosos que se ven en las personas que abusan de las drogas. Por ejemplo, pues las personas ya empiezan a cometer actos delictivos porque pues ya necesitan esta sustancia, entonces empiezan a robar, empiezan a tomar cosas de la casa, hasta ya poder tener algún tipo de conductas más sociopáticas, en las cuales pues ya puedan llegar
a tener algún acto delictivo ya con un fin de dañar a alguien para conseguir la sustancia, ¿no? Entonces, pues sabemos también que la drogadicción es una enfermedad del cerebro que se puede tratar con un tratamiento adecuado y con diferentes profesionales de la salud. ¿Cómo se define la adicción como una enfermedad física? Pues ya les comenté que se genera una tolerancia. Aquí hay una imagen en la cual ustedes van a ver unas como rayitas hacia arriba y una raya amarilla que se ve a lo largo de la pantalla, que podríamos decir que esa raya es como el estado de ánimo normal de una persona, pero cuando empieza a consumir una sustancia, por ejemplo, aquí hablemos del alcohol, que es pues la droga de inicio en la que todavía los mexicanos pues experimentamos. Entonces ahí, por ejemplo, si se toma una copa de alcohol a los 14 años, este niño que también ya la droga de inicio, pues bueno, la edad de inicio es más baja, ya no es a los 14, quisiéramos que fuera después, pero regularmente ya se da entre los 10, 11 años. Entonces, bueno, ahí se va a ver que bueno, en un niño no sé si sea un efecto positivo o negativo, igual y no le gusta el sabor de la cerveza, etcétera, pero pensemos que una persona que empieza a experimentar con una sustancia dice, pues me gustó el efecto, me sentí relajado, me sentí bien, me gustó, etcétera, ¿no? Entonces, por eso le ponemos ahí una carita feliz, porque se siente bien. Sin embargo, para la siguiente ocasión de consumo, pues ya va a decir, no, pues una no, ¿por qué no experimento con dos? Para ver si me da más sensación de placer y entonces voy a incrementar la dosis, ¿no? Entonces, pues en vez de tomarme una cerveza, pues me tomo dos y entonces pues se va a sentir bien, igual va a convivir con sus amigos, se va a sentir contento, etcétera. Y después, igual en otra siguiente ocasión, va a pasar lo mismo y va a incrementar el consumo de la cerveza, pues ahora no van a ser dos, va a ser 3 o hasta 4 y pues se va a sentir bien. Sin embargo, ya llega un punto en que igual la siguiente ocasión, pues ya dice, ya no son 4, ya es una caguama y media. Entonces, bueno, así va a empezar. Sin embargo, ya si se fijan, la raya negra ya baja por debajo del estado de ánimo. Es decir, que ya esta persona puede ser la famosísima cruda, ¿no? Las rayas hacia abajo es estos síntomas en los cuales ya se empieza a sentir mal la persona por el consumo excesivo de la sustancia. Entonces, al otro día amanece con dolor de cabeza, con sed, se siente mal por el consumo. Entonces ya va a decir, bueno, pues hasta ahí le paro, ¿no? Pero hay otras personas que ya cuando generaron tolerancia, en la mañana se van a echar su cervecita para bajar la cruda. Cuando una persona se echa una cervecita en la mañana para bajar la cruda, es que ya empieza a tener signos y síntomas de una tolerancia al alcohol, ¿no? Y entonces ahí hay que tener cuidado porque entonces esta persona ya puede tener algunos síntomas de dependencia. Porque otra persona que no tiene algún signo, pues dice, guácala, ni se me antoja el alcohol, ¿no? A mí denme un juguito, denme agua, denme un Gatorade o lo que sea, pero yo no tomo. Entonces, para una persona que necesita el alcohol es porque ya está teniendo algunos indicadores de tolerancia y también de dependencia. Y bueno, pues sabemos que en el cerebro, pues las sustancias psicoactivas traspasan la barrera hematoencefálica, en la cual pues entonces llega directamente al sistema nervioso central y entonces se liberan algunos neurotransmisores que hacen que se sienta placer, que la persona sienta placer. Uno de los principales neurotransmisores en el consumo de sustancias psicoactivas que se liberan por este consumo es la dopamina. Entonces, pues si una persona hace ejercicio, pues normalmente se libera serotonina, que también se siente bien, ¿no? Cuando se come un chocolate, pues también se liberan algunos neurotransmisores de placer y se siente bien, o cuando está con unos amigos, o cuando se tiene sexo. O sea que hay muchas recompensas a nivel social que hacen sentir placer o que también a nivel alimenticio, la comida misma, pues se siente placer. Pero las sustancias psicoactivas generan muchísimo placer en un corto tiempo. Entonces es por eso que también se vuelven muy adictivas, porque podríamos decir que la vida media de las sustancias, pues a veces es muy corta, que se va rápido del organismo y después requiere consumir nuevamente la sustancia, ¿no? En algunas sustancias, como por ejemplo la cocaína, que son los estimulantes que requieren dosis muy seguidas porque la eliminación es muy rápida. A diferencia igual a diferencia de, por ejemplo, los alucinógenos, que se tardan muchísimo tiempo en salir del organismo y que entonces la persona no va a consumir todo el tiempo alucinógenos, ¿no?
porque pues no va a estar, porque es muy largo el tiempo en el que se va del organismo, o por ejemplo también la marihuana, ¿no? Entonces, bueno, por eso hablamos de que es una enfermedad cerebral. Y entonces también vamos a ver drogas que se parecen muchísimo a los neurotransmisores que nosotros tenemos ya de manera, como podemos decir, pues ya de manera normal en nuestro cerebro. Pues las sustancias psicoactivas van a ser como algo parecido a nuestros neurotransmisores que nosotros tenemos, y entonces van a abrir una llave, aquí lo vemos en una imagen. Esta llave se va a meter como a esta chapa en la cual va a abrir los canales para que se sienta el efecto, ¿no? Pero hay drogas que no se van a parecer tanto a los neurotransmisores, pero que van a tener efectos también que desencadenen pues, los efectos del placer, como las drogas agonistas y las drogas antagonistas. También las sustancias psicoactivas, pues, y la adicción, pues, es una enfermedad emocional porque estamos hablando de que algunas cosas que pensamos no concuerdan con lo que sentimos, ¿no? A veces las personas ya con un problema de adicción tienen pensamientos de que quieren dejar el consumo, pero a veces la emoción, es una emoción que tienen tristeza y eso normalmente luego otra vez los lleva al consumo. Entonces, a veces no hay esta congruencia entre los pensamientos y las emociones y la conducta. Entonces también podremos decir que es una enfermedad emocional en ese sentido. Y hablamos de una enfermedad sistémica donde pues el individuo con un problema de sustancias pues va a afectarse a sí mismo, pues a la sociedad y a la familia. Porque sabemos que pues una persona con problemas de adicciones que está inserta en una familia, pues la familia va a sufrir. Y también la sociedad, ¿en qué sentido? Pues porque va a ser menos productivo, va a tener menos días laborables, etcétera, ¿no? Entonces, desde la perspectiva de la salud pública, abordar el problema de consumo de sustancias pues, requiere diferentes estrategias y niveles de intervención, de acuerdo a estas condiciones de riesgo, consumo y también requieren de servicios específicos. Sabemos que las personas que empiezan a experimentar con las sustancias, pues tenemos que promover los factores de protección y reducir los factores de riesgo, ¿no? Intervenir de manera temprana, con información, intervenir con psicoeducación, con problemas de solución con habilidades de solución de problemas, habilidades cognitivas, promover estilos de vida saludable, desarrollar habilidades para la vida, y también se pueden emplear técnicas interactivas para promover esta vida saludable y disminuir los factores de riesgo para el consumo de sustancias psicoactivas. Hay diferentes niveles de prevención de acuerdo a Gordon, los cuales se clasifican de acuerdo a tres niveles, que es el nivel de prevención universal, que va a la población en general, y el objetivo de esta prevención es promoción de la salud, informar sobre consecuencias del consumo, incrementar la percepción de riesgo y fortalecer factores de protección. Por ejemplo, ahora pues en los medios que salen pues ¿cómo podríamos decir? Pues esta información acerca de las drogas, que dicen no consumas drogas, te va a pasar esto con el fentanilo, todas estas campañas masivas que se han hecho, pues es para la población en general, es decir, que estamos hablando de una prevención universal. También hay un nivel de prevención que es el selectivo, cuando ya estamos hablando de grupos en riesgo. Por ejemplo, que ya vamos directamente a las escuelas a dar pláticas, porque sabemos que en las secundarias, por ejemplo, pues ya empiezan a consumir sustancias, entonces van a dar talleres, a identificar a través de tamizajes para ver si ya algunas personas tienen estos consumos y entonces pues practicar implementar algunas estrategias de prevención directamente ya enfocadas en estas poblaciones. Y también ya está la prevención indicada, que ya es para consumidores que ya experimentaron y que son experimentales, y la cual tiene también como objetivo disminuir los factores de riesgo, detección temprana de casos, derivación o referencia a un tratamiento, ¿no? De manera de un tratamiento ambulatorio de corte, pues breve, ¿no? Que no sea tan largo, porque a veces, pues, de repente hay unos tratamientos que son muy largos, pero cuando hay un consumo experimental, pues no se requiere un tratamiento tan largo, sino es una intervención breve para detener el consumo o bien dar información a las personas y disminuir riesgos. Bueno, para las personas que ya necesitan un tratamiento, pues entonces vamos a hablar de la definición de un tratamiento. El tratamiento es un proceso
que comienza cuando los usuarios o las personas usuarias de una sustancia psicoactiva entran en contacto ya con un proveedor de salud u otro servicio comunitario y continúan a través de una sucesión de intervenciones específicas hasta el logro de niveles deseables de bienestar y salud mental. ¿Cuáles son los objetivos de un tratamiento? Pues el primer objetivo es el logro y mantenimiento de la abstinencia o reducción de las cantidades de consumo. Es decir, que no estamos hablando de así totalmente de la abstinencia, sino que se puedan reducir las cantidades de consumo para reducir riesgos, ¿no? También prevenir recaídas. Otro de los objetivos es mejoría del funcionamiento físico y psicosocial del paciente. Otro de los objetivos pues es disminuir los costos sociales que implica tratar, ¿no?, a una persona con sustancias psicoactivas y mejorar la productividad de la persona, así como disminuir su sufrimiento. ¿Cuáles son el ideal de un tratamiento de corte residencial, ¿no?, o integral? Hay centros, aquí en México pues no vamos a encontrar que cuenten con todo esto que viene aquí, es un modelo que está en Estados Unidos, en el cual pues nos dice que un tratamiento residencial pues tendría que tener primero, lo que siempre debe tener es que haya una evaluación, ¿no? Una evaluación para identificar si la persona es candidata o no a un tratamiento ambulatorio o residencial. El ambulatorio se refiere a los servicios que se dan en los ECOSAMA, en los centros de integración juvenil, ¿no?, de manera externa, que van 1 hora a la semana, o bien si van a centros de día, van 5 veces a la semana, de 8 a 2 de la tarde, y tienen diferentes actividades, ¿no? Pero siempre se tiene que dar esta evaluación para saber cuáles son los indicadores de consumo y para ver si esta persona es candidata a un tratamiento de corte residencial. Posteriormente a esta evaluación, pues se tiene que hacer con base en todo el diagnóstico y a los instrumentos que se recabaron, pues un plan de tratamiento. Esta persona, ¿qué requiere? Esta persona, ¿cuánto tiempo requiere? Hay muchos anexos, muchos centros en los cuales a todos les dicen todos 6 meses, ¿no? Todos 3 meses. Y a todos lo mismo. Entonces no hay un plan de tratamiento individualizado. Es importante tener un plan de tratamiento individualizado porque cada persona pues requiere de manera distinta trabajar dichos componentes, ¿no? Y también a la par, es importante trabajar si tienen algún ya daño en algún órgano, en algún sistema, pues se tiene que trabajar con farmacoterapia o bien tener ahí los servicios médicos dentro del centro para que se tenga constantemente esta revisión del paciente y cuidados continuos. Y bueno, alrededor, si se fijan del círculo amarillo, pues se ven todos los servicios que tendría que tener un centro de tratamiento de adicciones. Por ejemplo, hay personas pues que dejaron de estudiar, que dejaron de trabajar, entonces pues sería lo óptimo ofrecer servicios vocacionales, servicios para la salud mental, porque sabemos que la adicción no está sola, siempre está relacionada y hay trastornos de comorbilidad, por ejemplo, normalmente son la ansiedad y la depresión los más comunes, sin embargo también la esquizofrenia se observa mucho. Entonces se tiene que trabajar conjuntamente con servicios para la salud mental, servicios médicos, servicios educacionales. Muchos pacientes que usan drogas inyectables pues también tienen riesgos y tienen algunos el virus de la insuficiencia humana. Entonces también pues es importante otorgar esos servicios. Servicios legales, porque también muchas personas están en conflicto con la ley por esta cuestión de que pues robaron para consumir la sustancia, hicieron algún acto delictivo, por lo cual pues también se podría otorgar un servicio legal, servicios financieros, porque sabemos que muchos se endeudan, y entonces, bueno, pues también asesorarlos de manera financiera y también algunos servicios de vivienda y transporte, servicios para la familia y servicios para el cuidado de los niños. Esto para el caso de las mujeres, ¿no?, que no tienen dónde dejar a sus hijos cuando entran a un tratamiento, pues el centro tendría que ofrecer esos servicios para el cuidado de los niños. Cuando hacemos una evaluación para identificar cuáles son los niveles de tratamiento más adecuados para una persona, pues tenemos que evaluar diferentes dimensiones. Tenemos que evaluar primero si existe en esta persona una intoxicación aguda o supresión a la sustancia, ¿no? También tenemos que evaluar por las condiciones biomédicas y las complicaciones que tiene por el consumo de sustancias, también las condiciones emocionales y las complicaciones. La dimensión 4, pues también ver si esta persona está aceptando el tratamiento. La dimensión 5, pues los potenciales de recaída.
Y la dimensión 6, pues el medio ambiente y las condiciones sociales para su recuperación. De acuerdo a estas dimensiones, pues vemos cuál es el tratamiento más adecuado para esta persona y entonces pues vamos a ver que de acuerdo a estos criterios, vamos a revisar cuáles son las características que va a necesitar esta persona, de acuerdo también a su edad, a su género, a su cultura, a la severidad y curso de la enfermedad, a sus potenciales de recaída, si tiene necesidad de atención psiquiátrica, legal, cuál es la actitud hacia el tratamiento y si hay algún apoyo familiar y social alrededor de él, ¿no? Entonces, de acuerdo a esto, pues vamos a tener que ver, identificar centros que tengan o que ofrezcan algunas características, por ejemplo, cuál es su intensidad, es decir, cuánto duran, cuántas veces voy a ver a un terapeuta, me van a brindar apoyo social, es accesible, ¿no? Hay profesionales de la salud o solamente hay padrinos, hay, por ejemplo, accesibilidad a enfermos con características especiales, cuáles son los elementos del programa, es decir, o del internamiento, como le llaman, ¿no? ¿Cuál es mi cronograma de trabajo? ¿Cuál es el plan de alta? ¿Hay un plan de alta o de seguimiento después de que yo termine? ¿Cuántas personas van a atender de acuerdo al número de camas que hay, ¿no? Entonces, todo esto tenemos que observar para ver si los centros de tratamiento son los más adecuados para esas personas. En un momento vamos a ver cuáles son. Y bueno, pues esto ya lo comenté. ¿Cuáles son los niveles de atención de acuerdo a estas necesidades que se requieren de atención? Hay niveles de atención de acuerdo a la severidad de una adicción. Si estamos viendo, hay pacientes que tienen un consumo moderado, un consumo experimental, pues como les comentaba, el nivel más adecuado es la consulta externa, que es un nivel ambulatorio y normalmente va de menos de 9 horas a la semana y menos de 6 horas en adolescentes. También hay otro nivel de tratamiento que es la consulta externa intensiva, cuando estamos hablando ya de un adolescente que ya tuvo más, que ya está que no tiene, que por ejemplo no estudia, no trabaja y pues se la pasa consumiendo en la calle con sus amigos, pues entonces se le recomienda un centro de día donde normalmente va 9 horas a la semana o 6 horas a los adolescentes que ya van por lo menos 3 veces a la semana a una unidad y entonces hacen actividades adicionales a la terapia o alguna otra actividad, ¿no? También hay otro nivel de atención que ya es el residencial, que estamos hablando cuando ya hay un internamiento con un monitoreo, disculpen, con un monitoreo médico. Puede ser de 30 a 90 días, es decir, de 1 mes a 3 meses, o de 6 meses a 1 año, y estos pueden ser los centros que son catalogados o clasificados como centros residenciales mixtos y profesionales, ya que cuentan con profesionales médicos. Y también hay residenciales sin monitoreo médico de corta y larga estancia, también de 30 a 90 días. Y estos son los de ayuda mutua, porque no tienen un profesional de la salud ahí todo el tiempo, entonces por eso se le clasifica así. También están los hospitales y salas de psiquiatría y las casas de medio camino, que son las que son de puertas abiertas, libre acceso y solamente la persona llega a veces a dormir, a estar ahí mediodía, después se va a trabajar y es como así como lo dice el nombre de medio camino, es como si fuera de lo residencial intensivo a ya lo ambulatorio, como un paso para lo ambulatorio para que se prepare para ya irse nuevamente a su casa, ¿no? Pero es como un medio paso. Y las modalidades en las cuales se puede dar un tratamiento puede ser también de manera individual, es decir, que si se trabaja de manera en terapia, pues se trabaja de manera individual con el psicólogo, la psicóloga, el psicólogo o la psicóloga, y también puede ser de manera grupal, cuando ya se hacen terapias grupales centrados en el paciente, o también pueden ser de ayuda mutua o terapias familiares, ¿no? Pues en México, de acuerdo a la encuesta nacional de consumo de drogas, alcohol y tabaco, que es ahorita la última que tenemos, digo, en este momento pues está aplicando se está analizando los datos de la ENASAMA, todavía no tenemos la información, sin embargo, en esta última encuesta pues vemos que se observa a nivel nacional que tenemos un 2.2% de la población que ya presenta indicadores de dependencia, que fue los primeros que les presenté, que ya tienen tolerancia, que ya han disminuido las actividades sociales, etcétera.
y que ya requieren una ayuda especializada, a diferencia, y si se fijan, pues es poca la población, no es 1.8 millones. En el tema de drogas, estamos hablando, bueno, este es de 0.6%, ¿no? De ya de sustancias psicoactivas. Estamos hablando que el 0.6% de la población mexicana, es decir, 544,000 personas, requieren de una ayuda especializada. No toda esta ayuda especializada se va a ir a los anexos o a los centros residenciales, sino que se va a dividir entre los ambulatorios, entre los hospitales, entre diferentes servicios, ¿no? Y entre ellos, sí, los de tratamiento residencial. Entonces, hemos identificado pues, que muchas personas que ya consumen drogas tienen dificultades y problemas relacionados a este consumo. Por ejemplo, pues tienen días perdidos ya de manera productiva. De acuerdo también al sexo, hemos identificado diferencias, ya que, por ejemplo, la población del sexo masculino de 12 a 17 años hace alusión a que ve afectada su vida social, mientras que las mujeres en su capacidad para trabajar o estudiar, es decir, que ya el consumo de sustancias a los hombres les afecta la vida social y a las mujeres la capacidad para trabajar o para estudiar. En cuanto a la población de 18 a 34 años, que ya es un poco más grande, ya son adultos, los hombres tuvieron dificultad en su vida social y las mujeres en sus actividades domésticas. También esto se identificó en las mujeres, en la población de 35 a 65 años. En cuanto a los días perdidos, hombres y mujeres de 18 a 34 reportaron de 38.5 y 23 días perdidos respectivamente, seguido de mujeres de 35 a 65 con 22.9 y 15 días perdidos. Y finalmente los adolescentes con un poco menos de días, pero también con algunos días perdidos, ¿no? Bueno, pues esto ya lo comenté un poco, esos son los niveles de atención y cuáles son las necesidades de atención por consumo de sustancias, que vemos que es el iceberg de la pirámide, es decir, que es como lo de hasta arriba, los que requieren atención especializada, ¿no? Y de acuerdo también a la ENCODAT, pues también vemos la demanda de tratamiento por consumo de alcohol, donde los hombres son los que solicitan más tratamiento que las mujeres. Sí hemos visto muchos centros de tratamiento residenciales que la mayoría pues atiende hombres, en algunos casos atienden población mixta y en muy pequeños casos atienden exclusivamente a mujeres. Las personas dicen que van a diferentes servicios por tratamiento por el consumo de alcohol. La mayoría, por ejemplo, va a los anexos, posteriormente a servicios de desintoxicación y al último a hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces, vemos también en la encuesta que los hombres también en su mayoría pues acuden a los anexos y las mujeres a un tratamiento por internet y a una desintoxicación, ¿no? Es importante que ustedes identifiquen cuáles son las condiciones necesarias para considerar un tratamiento residencial y no solamente referir a todas las personas a un centro residencial, sino primero ver todas las alternativas que hay en la comunidad antes de internar a una persona. Sería el último recurso. Entonces, es importante que veamos que este tratamiento residencial en adicciones es como la atención de tercer nivel, como lo decía la doctora Evalinda. Es como el último camino al llegar. Antes, primero se tiene que ver a un médico general, que en este caso los ECOSAMA, ¿no? Brindan esa atención primaria. En adicciones brindan talleres, brindan pláticas, brindan intervenciones breves de corte cognitivo-conductual, psicoterapéutico, de salud mental, para que antes de pues primero hay que lo evalúen y ver si esta persona es candidata o no a un tratamiento residencial. Entonces, por eso es importante que se haga primero una valoración y evaluación minuciosa en pro del bienestar de las personas usuarias, así como si considerar los siguientes aspectos: que haya una existencia de afectaciones neurofuncionales en el individuo. En algunos casos, pues hemos identificado que ya hay personas pues, que ya tienen unas afectaciones muy severas, por ejemplo, los consumidores de inhalables, en las cuales tampoco un tratamiento de corte residencial les va a servir mucho porque no hay algún tratamiento enfocado específicamente al consumo de inhalables, además de que ya hay afectaciones muy, muy severas en las cuales una persona ya no va a alcanzar a comprender lo que es la terapia o algunas cuestiones, ¿no? Entonces ahí sí se tendría que ver algunos otros servicios para esta persona. Falta o dificultad en la autorregulación emocional y comportamental,
Hay personas que no pueden convivir con otras personas, que no pueden controlar impulsos, entonces también esas personas dentro de un tratamiento residencial pueden afectar también hasta los otros individuos, puede haber peleas, algunos tipos ya de hasta pues unas riñas severas, entonces pues tenemos que identificar primero todo eso en las personas usuarias antes de ingresarla a un tratamiento residencial y bien primero ver la opción de un tratamiento de salud mental con un psiquiatra, ¿no? Para regular esta parte y ya posteriormente ver lo otro, porque no se podría de esta manera trabajar en conjunto. También identificar conducta impulsiva, porque también a veces esta conducta impulsiva, pues, como ya les decía, genera problemas en el tratamiento, ¿no? Bueno, algunas cuestiones que hemos identificado de las personas que sí se atienden en los centros residenciales es que ya tienen afectaciones diversas en diferentes áreas de su vida, como salud física, como en la salud mental, como en la parte familiar, ¿no? Separaciones, divorcio, agresión intrafamiliar, en la parte laboral que ya hay inasistencia, suspensiones, desempleo, en la parte social que ya hay un aislamiento, pérdida de redes de apoyo, hay diferentes conflictos. En la parte personal, que hay alteraciones en hábitos de cuidado personal. En lo legal hay robo, lesiones, demandas. En la parte económica ya hay deudas, presiones económicas, pérdida de bienes. Y bueno, pues ya derivado de todo lo anterior, pues se recomienda que en un tratamiento residencial se habilite a las personas usuarias con herramientas y habilidades que le permitan realizar un análisis de todas estas conductas y se planteen metas de consumo o de abstinencia que se establezcan a través de sus metas de vida y que adquiera estrategias para rehusarse al consumo, porque cuando a una persona lo meten a un centro de tratamiento residencial, pues no está como en la parte, en el ambiente natural en el cual él se desarrolla. Entonces, primero es como sacarlo de ese ambiente para que pueda deshabituarse del consumo, es decir, que no esté en contacto con la sustancia, pueda como recuperar un poco sus funciones a nivel del sistema nervioso central, ¿no? Que se desintoxique, que esté sin la sustancia para que pueda nuevamente como adquirir todas las funciones que ha perdido y entonces pueda empezar a trabajar con diferentes componentes de solución de problemas, de rehusarse el consumo, de cómo mejorar su comunicación, cómo buscar empleo una vez que salga, cómo hablar con mi pareja, cómo controlar mis emociones, cómo involucrarme con la familia y cómo poder prevenir las recaídas cuando salga del centro. Entonces, si hay centros que solamente todo el tiempo están en tribuna, es decir, podríamos decir los de autoayuda, pero que además no tienen ningún tipo de profesionales o bien un enfoque profesional y que todo el tiempo se la pasan en tribunas todo el día, pues entonces no va a tener como estas componentes que tendrían que ser necesarios para que la persona cuando salga pueda enfrentar como la vida cotidiana, ¿no? Y normalmente esta persona no vuelve a recaer porque no le enseñaron nada en el centro residencial. Y entonces vemos a muchas personas regresando a los centros una y otra vez y hemos visto personas de hasta 8, dicen, ese es mi octavo anexo, ¿no? Es decir, que ya llevan 8 veces que los anexaron y entonces se la pasan ahí viviendo en los anexos porque ya no pueden estar afuera, porque la familia ya no los quiere afuera, porque no tienen estrategias para enfrentar el consumo cuando salen, ¿no? Entonces no sirve de nada estar encerrado si no te enseñan nada. Lo importante es que sí te puedan enseñar este tipo de habilidades y que las practiques para que cuando salgas pues puedas enfrentar el consumo, ¿no? O bien disminuir también los riesgos. Bueno, actualmente en México tenemos, es un censo que tenemos en la CONASAMA a través de un sistema de información que nosotros como CONASAMA tenemos enlaces en las 32 entidades federativas dentro de las comisiones estatales de salud mental y adicciones que se dedican a la supervisión de este tipo de centros de tratamiento residenciales. Y ellos son los que están normalmente haciendo una identificación de estos centros, ya sea bien porque se quejan de algún centro, porque están boteando en los semáforos y están viendo si este centro, o sea, el bote tiene el nombre de un centro, entonces lo empiezan a identificar y luego lo van a visitar para ver en dónde está ubicado, cómo está físicamente.
y luego empezar a adentrarse en el centro, ¿no? Para preguntarles qué modelo es, cuántas personas tienen adentro, si respetan los derechos humanos. Bueno, eso ya es a través de otras actividades, como ya una entrevista a personas usuarias, pero bueno, hacen este censo de cuántos centros hay a nivel estatal, ¿no? Y municipal. Por eso creo que es muy importante esta vinculación con el SECA, con las comisiones estatales de salud mental y adicciones, porque al final, pues, municipios tienen ahí como mucho más visibilidad luego de lo que está pasando, ¿no? Y para que identifiquen este tipo de centros y se pueda hacer un censo real de cuántos hay en cada municipio, en cada estado, para poder tener a nivel nacional pues un número más real de lo que hay a nivel nacional, ¿no? Esto podríamos decir que es un subregistro, porque les digo que es lo que se ve, ¿no? Hay muchos centros que son clandestinos, que no se ven, que no se sabe. Entonces ahí vamos nutriendo todos este censo a nivel nacional. Y también tenemos un registro de 1,159 centros, que ya tenemos al menos un expediente administrativo, es decir, que ya un centro de tratamiento residencial ya cuenta con lo mínimo indispensable para operar, de acuerdo a lo que se pide en la Ley General de Salud, que es mínimo que se tenga un aviso de funcionamiento emitido por la COFEPRIS o con las COEPRISes estatales, que tengan al menos pues un manual de procedimientos, que se describa pues lo que van a realizar desde que ingresa una persona hasta que sale del centro, y que se tengan algunos otros documentos como la CLUNY, que es la clave única de organizaciones de la sociedad civil, o bien la CLUE, si es un establecimiento de salud, o bien ya tener también su cédula de supervisión, que esa normalmente la hace también nuestros enlaces en los estados, las comisiones estatales, para que ya un centro esté registrado, es decir, que ya tenga al menos un expediente, ¿no? No porque esté registrado lo vamos a recomendar aún, sino que apenas está como en este proceso de comenzar a poner en orden todos sus papeles y su documentación que deben de tener, de acuerdo a la Ley General de Salud y de acuerdo también a la norma 028, que es la norma para la prevención y tratamiento de las adicciones, y la norma 004 del expediente clínico, y de diferentes normatividades, porque no solamente deben de cumplir esas dos normas ni la ley, sino que además tienen que cumplir otras normatividades estos centros. Por ejemplo, como son centros en los cuales hay gente internada, pues tienen que ver cuestiones de protección civil, tiene que ver también cuestiones de higiene, de saneamiento básico. Entonces, pues la verdad es que no es cualquier cosa poner un centro, aunque a muchos sí se les hace muy fácil, ¿no? Rentar una casa y encerrar a la gente, pero no es lo indicado, sino que sí tiene que tener toda una serie de requisitos para poder operar, ¿no? Nosotros a nivel CONASAMA tenemos 194 centros reconocidos, es decir, el 12% del universo tenemos reconocido. Es decir, que ya estos centros CONASAMA ya los fue a supervisar, fue a verificar que están aplicando pues todas estas regulaciones legales que se tienen, y que además tienen un trato digno a las personas usuarias, ¿no? Es decir, que les da de comer bien, que no tiene ninguna violación a los derechos humanos, como algún tipo de maltrato, que ingresan de manera voluntaria, o bien que si ingresaron en caso de urgencia, pues entonces luego le preguntan a la persona si se va a querer quedar para firmar su consentimiento informado, y entonces cumplen con esta normatividad vigentes. Y estos reconocidos son los que están en la página de la CONASAMA. Antes estaban en la página de la CONADIC. Ahí está un directorio en PDF donde cada uno de ustedes se pudiera meter a esta página y revisar este directorio para poder recomendar solamente este tipo de centros. Porque sí hemos identificado que, por ejemplo, hay algunas instituciones como lo son las fiscalías estatales, o en algunos casos también el DIF, le remite a centros que no están reconocidos. Entonces, bueno, empezar a sensibilizar a todas las demás instituciones para que conozcan de este directorio y pues manden solamente a los centros reconocidos, ¿no? A nivel también nacional tenemos centros de tratamiento residenciales públicos, los cuales pues tenemos 53 y dan un total de camas de 1,790. Estos centros públicos pues los tenemos en Aguascalientes, en Baja California, en Campeche, Ciudad de México, Chiapas, están los centros, en Chihuahua, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí,
Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas. Es decir, que solamente en 22 entidades federativas tenemos centros públicos, en los demás no tenemos centros públicos y entonces pues solamente están a cargo de la sociedad civil, ¿no? De los centros que son de manera privada. Entonces, ¿cuáles son los estados que no cuentan con infraestructura residencial pública? Pues son Baja California Sur, es Coahuila, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán. Estos 10 estados no cuentan con infraestructura pública y 8 estados solo cuentan con residenciales, que son unidades de hospitalización de centros de integración juvenil, los cuales están en Baja California, Chihuahua, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nuevo León, Sinaloa y Zacatecas. Y es importante recalcar que luego en los establecimientos públicos hay baja ocupación, ya que ellos no realizan ingresos involuntarios como en los privados, ¿no? Que regularmente van por ellos, los sacan de la casa, los cobijan, los amarran, los meten en la patrulla espiritual y se los llevan a los centros. O la familia llama y digo, ven por mi niño que está dormido, ¿no? Y le dan una pastilla para que se mantenga dormido y se lo llevan al centro y ya cuando el chavo despierta ya está en el centro encerrado, ¿no? Entonces pues los públicos no hacen ese tipo de procedimientos porque no están permitidos, ¿no? Por el tema de derechos humanos ni por ningún tipo de protocolo. Lo que se ha hecho normalizado en México es porque así se ha hecho de manera como cotidiana, pero no es lo que debe de ser, por lo cual es importante también conocer esos procedimientos que no son adecuados y que las familias y hasta la misma persona que es víctima de este tipo de prácticas, pues puede denunciar porque eso es una privación ilegal de la libertad cuando ya está llegando a este límite de ir por ellos, amarrarlos, llevárselos, y cuando es un mayor de edad todavía con más razón, ¿no? Ni siquiera siendo menor de edad también lo tendría que hacer. Entonces, bueno, a nivel nacional les comentaba que tenemos estas 1,790 camas en estos 53 establecimientos públicos y tenemos un promedio de camas por cada centro de 33 camas, ¿no? Aquí vemos el número de camas. Bueno, también hay algunos estados que tienen centros para desintoxicación, es decir, que solamente, bueno, que hay centros que sí tienen áreas para desintoxicar. La verdad son pocos estados los que tienen camas para desintoxicación. Tenemos ahí a Ciudad de México con los toxicológicos. Tenemos a Aguascalientes con el CAPRA, ¿no? Con el hospital psiquiátrico. Tenemos a Colima, tenemos a Guanajuato, a Guerrero, a Nayarit, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, con 256 camas para la atención de desintoxicación. En promedio son 5 camas por centro a nivel nacional. Tenemos también áreas de urgencias, que son de los 53 centros públicos, 12 cuentan con áreas de urgencias para atender a personas con consumo de sustancias psicoactivas. Y de estos 53 centros públicos, pues tenemos que la mayoría son profesionales y 16 mixtos. Es decir, que integran a personal profesional y personal no profesional, ¿no? Como padrinos, madrinas. También tenemos que de estos 53 centros públicos, 32 atienden a población de ambos sexos, es decir, mujeres y hombres. Hay 20 exclusivos para hombres y un exclusivo para mujeres, ¿no? Aquí se observa pues que sí no hay mucha atención exclusiva para las mujeres en el tratamiento residencial. Y bueno, a nivel nacional vemos que hay una red de servicios de atención, los cuales estamos viendo pues que están los 194 centros residenciales reconocidos. Tenemos también los centros ambulatorios, que son los ECOSAMAS, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, y los 103 centros de integración juvenil. Entonces, ahí pues hay una red grande de servicios de atención a las adicciones. Y por otro lado, pues también lo que les comentaba, de acuerdo al marco legal de lo que deben de cumplir estos centros de tratamiento e internamiento, anexos o como los conozcan, pues es que se deben de apegar a un marco legal desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, el Reglamento Interno de la Secretaría de Salud, el PROCESA, la Norma Oficial 028, también el Programa de Acción Específico. Y de acuerdo al marco legal referente a los establecimientos residenciales, pues ya les comentaba que todos los centros residenciales de atención a las adicciones pues deben de dar aviso de funcionamiento, ¿no? A la autoridad sanitaria para su apertura, y la COFEPRIS tiene las atribuciones en materia de regulación, control y fomento sanitario en los términos de la Ley General de Salud.
Cuando un centro no está cumpliendo con la norma, la COFEPRIS tiene las atribuciones de poder suspenderlo o cerrar a este centro, a este establecimiento. Nosotros, como CONASAMA, contamos con la atribución de emitir recomendaciones y supervisar los servicios de atención a las adicciones. No los podemos cerrar, pero sí podemos trabajar en conjunto con la COFEPRIS para en algún momento, cuando estos centros no cumplan, pues entonces hacer la acción de la suspensión. En ese sentido, pues como ya les comentaba, la CONASAMA y algunos estados pues no cuentan con la atribución legal para aplicar estas medidas regulatorias de suspensiones, y a veces hemos identificado pues que hay una facilidad para la apertura de ese tipo de centros, y gran parte de ellos inician sus operaciones sin contar con un aviso de funcionamiento. Ya hasta después que saben que tienen que dar aviso a las autoridades, pues es cuando ya dan, pero ya cuando tienen personas internadas y tal. Es importante que en otros casos, a pesar de contar con aviso de funcionamiento, no se garantiza con ello una adecuada calidad en los servicios que prestan. Es decir, pueden ir a avisar que sí están funcionando, pero no con ello se garantiza esta calidad, ¿no? Porque no, COFEPRIS tampoco se da abasto para ir a supervisar a cada uno de ellos para ver cómo están funcionando. Puede ser que de manera aleatoria lo hagan, pero no es como para todos los centros. Y también hemos identificado pues que la mayoría de los centros cambian de residencia constantemente, lo que a su vez conlleva al clandestinaje y la operación de prácticas violatorias a los derechos humanos. Hemos identificado también centros que se les aplica alguna medida regulatoria y luego pues se cierran esa casa y vuelven a abrir otra, ¿no? Entonces es un poco complicado este punto. Nosotros desde la CONASAMA pues tenemos algunos manuales y emisión de manuales normativos que hemos realizado para poder atender la situación de estos centros a partir de normarlos, de supervisarlos, de implementar acciones para la capacitación continua. Entonces, pues en primer lugar, nosotros desde la CONASAMA tenemos un procedimiento para el reconocimiento de establecimientos residenciales, que ya les comenté. A nivel nacional ahorita tenemos 194, estamos por supervisar 191, este año vamos a supervisar 191, entonces esperamos que se incremente este número de centros residenciales reconocidos, pues para ofertar a la población centros que cuenten con el apego a la normatividad y el respeto a los derechos humanos. También desde la CONASAMA pues se han realizado diferentes lineamientos normativos, como ya se los comenté, estos lineamientos para el reconocimiento. Nosotros desde la CONASAMA creemos muy importante que los centros cumplan con la norma, y entonces para ello les pedimos diferentes requisitos que están insertos en estos lineamientos. Estos se encuentran en la página también de CONASAMA, y si no en la antigua del CONADIC pueden encontrar todo el listado de documentos de los centros residenciales que se han hecho desde la CONASAMA. Y también hemos hecho el marco normativo de las cédulas de supervisión, el cual está basado. Nosotros cuando hacemos las supervisiones a los centros, pues levantamos una cédula de supervisión en la cual verificamos diferentes áreas, que va desde la parte de la infraestructura, es decir, cuenta con una infraestructura adecuada, cuenta con los cuartos separados si hay para hombres y para mujeres, cuenta con los sanitarios suficientes para el número de camas que está teniendo, cuenta con regaderas suficientes y con agua caliente, ¿no? Porque a veces no tienen agua caliente, solo es con agua fría, o bien solamente son a cubetazos. Cuentan con un servicio de alimentación adecuado, con cocina, con una estufa, porque luego también solamente preparan las cosas con leña, entonces nosotros no podemos permitir eso porque pues puede dañar también la salud, ¿no?, de las personas que están ahí. Entonces solicitamos que también haya estufas ecológicas. Entonces cada punto de lo que revisamos, nosotros tenemos un marco normativo que respalda cada ítem que estamos revisando en nuestro checklist, podríamos decir, para identificar que el centro está cumpliendo toda esta normatividad. Entonces, como les comentaba, revisamos infraestructura, revisamos organización del establecimiento, que cuente con todos sus manuales de procedimientos, manuales de organización, su aviso de funcionamiento, su PLUNI, sus señalizaciones de seguridad, de rutas de evacuación, que tengan extintores, que estén vigentes los extintores, que tengan su fumigación vigente, que cuenten también, por ejemplo, revisamos el tema de la alimentación, que cuente con un refrigerador en funcionamiento, que cuenten con un menú alimenticio avalado por un nutriólogo.
Revisamos que cuenten también con satisfacción del usuario, con un buzón de quejas, un seguimiento a estas quejas y sugerencias. Revisamos todo el expediente a través del proceso de atención, revisamos que se apliquen los instrumentos de evaluación para identificar que están ahí los usuarios por un problema de dependencia a sustancias y no por un problema de ingobernabilidad o mala conducta o alguna otra, algún otro trastorno. Entonces, toda esta cédula, la verdad es que es una cédula enorme, son como 15 páginas esta cédula y bueno, son 3 cédulas, ¿no? También tenemos 3 cédulas de acuerdo al modelo de atención de cada centro. Hay centros que son de ayuda mutua, hay centros que son mixtos y hay centros que son profesionales. Los de ayuda mutua son aquellos que están operados solamente por personas exconsumidoras o por padrinos y madrinas. Los mixtos son los que están funcionando con personas profesionales y no profesionales, y bien los profesionales, como el nombre lo dice, pues son aquellos que están operados por solamente personas pues profesionales como médicos, psicólogos, trabajadores sociales, ¿no? Entonces, pues también nosotros hemos realizado desde la CONASAMA estos documentos como la guía técnica de apoyo a personal de los establecimientos. Esta va dirigida directamente al personal de los centros, el cual pues les dice cómo sacar su CLUNY, cómo hacer sus manuales de procedimientos, cómo hacer sus bitácoras de administración de medicamentos. Y también realizamos la guía para la integración del expediente clínico con modelo de ayuda mutua y la guía para la integración del expediente clínico en establecimientos con modelo mixto y profesional. Aquí en estas 2 guías pues les decimos qué documentos deben de integrar su expediente, desde la historia clínica, la entrevista inicial, el consentimiento informado y todos los documentos que deben de integrarse en el expediente, los formatos de ingreso, formatos de egreso, etcétera. Y también a partir de ello, pues generamos estos carteles, que son los carteles que normalmente hay muchos ya centros que hemos identificado que los tienen pegados y ellos les dicen el reloj, pero son estos carteles que les dice lo que debe de llevar su expediente clínico desde la fase de preingreso hasta la fase de egreso, es decir, ya cuando salen los pacientes, ¿no? Y así hemos generado diferentes documentos. Por ejemplo, es un manual de funciones del responsable estatal de los establecimientos residenciales para ver cuáles son las funciones que cada estado tiene que realizar respecto a los centros de tratamiento residencial. También se realizó el marco normativo para el ingreso de niñas, niños y adolescentes. Este es un punto muy importante porque identificamos que muchas niños y adolescentes estaban ingresando en centros de ayuda mutua, que no tienen personas profesionales, que no cuentan con infraestructuras para la atención de esta población. Y de acuerdo a la Ley General para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes y el Reglamento General también para la Protección de Niños y Niños y Adolescentes, pues se requiere que para una atención de manera ya, en una atención, podríamos decir, ya de manera de internamiento, es decir, que ya no están en un servicio externo, sino ya en un servicio como tipo hospitalario, ¿no? Que están dentro de un centro durante tanto tiempo, tienen que tener normalmente a fuerza, de acuerdo a esta ley, tienen que tener pues médico, psicólogo, nutriólogo, personas que están al cuidado de los niños y adolescentes con capacitación en la población que van a atender, etcétera. Entonces, en muchos estados, pues se sigue atendiendo a personas menores de edad en este tipo de centros que pues no cuentan con estas características, por lo cual pues se lanzó este marco normativo, también se lanzó una capacitación a los responsables de los estados, a los mismos centros para decirles e informarles esta situación. Vamos poco a poco avanzando para que no se pueda ingresar a esta población en centros de ayuda mutua, solamente en los mixtos y en los profesionales que cuentan con profesionales de la salud y con infraestructura adecuada para ellos. Bueno, como les comentaba, pues nosotros como CONASAMA supervisamos a estos centros a través de diferentes herramientas de supervisión. Ya les comenté que tenemos cédulas de supervisión que aplicamos de acuerdo al modelo de atención, de ayuda mutua, mixto y profesional, y revisamos todas estas áreas que se ven en la pantalla. Identificamos o sea, el nombre del centro, en dónde está ubicado, qué población atiende, sus características, infraestructura, alimentación, organización, recursos humanos, el modelo de tratamiento, su proceso de atención y por último la satisfacción de la persona usuaria.
Realizamos también entrevistas a las personas usuarias en el centro para verificar el respeto a los derechos humanos o probable violación a los mismos. Y por ello, pues tenemos documentos que respaldan estas supervisiones para que la supervisión sea homologada a nivel nacional con los enlaces en los estados, y se lanzó esta guía para la supervisión. Y también tenemos los lineamientos para las visitas de supervisión y seguimiento a establecimientos residenciales reconocidos. Entonces también estos documentos todos se encuentran en la página de internet. Y por último, bueno, pues ya conocen la mayoría de ustedes, pues el teléfono de la línea de la vida para cualquier persona que quiera información de los centros de tratamiento en donde se ubican los reconocidos, pues puedan llamar y puedan darles el número para cuando ya cumplen con algunos indicadores que vimos el día de hoy que se requieren para poder internar a una persona, o bien que asistan a un CECOSAMA en primer lugar, que sería lo más adecuado, para que ahí lo valoren y determinen si es oportuno o no un tratamiento residencial. Y bueno, de mi parte sería todo. Les agradezco su atención y cualquier cosa estoy aquí al pendiente. Gracias. Agradecemos mucho la exposición por parte de la maestra Mariana Reyes y de igual forma agradecemos mucho la participación de las y los servidores públicos que nos acompañaron en esta sesión. A continuación, maestra, vamos a abrir este espacio para leer las preguntas y comentarios de nuestros participantes y me permito comenzar con Alfonso Núñez Vargas, que nos pregunta: ¿qué papel juega la escuela en el problema de las adicciones y qué debo de hacer cuando se me presenta un problema de adicción en la escuela? Ok, si ya hay un problema de adicción en la escuela que identifiques en alumnos o en salones, es importante tener un vínculo con algunas instituciones que nos puedan apoyar a hacer esta identificación. Si es el caso que en su escuela no tengan algún protocolo de atención, es importante generar también este protocolo. Pero, por ejemplo, ahí los CECOSAMAS, los Centros Comunitarios de Salud Mental y Adicciones, tienen pues psicólogas, psicólogos capacitados y habilitados en este tema para que puedan intervenir a través de la aplicación de tamizajes, que son el POSIT, un instrumento de identificación de trastornos por consumo de sustancias o bueno, también de factores de riesgo, para implementar posteriormente algunas estrategias de prevención, como son pláticas, charlas, o bien ya si se identifica en estos instrumentos de tamizaje algún riesgo particular en algunos alumnos, pues se canalicen para que puedan asistir a un CECOSAMA y entonces ya puedan atender de manera individual a esta población. Pero sí es importante contar con protocolos para que no vayan a correr lo de la escuela, que a veces es lo que a veces pasa, ¿no? De que identifican a alguien que tiene consumo y pues lo primero es suspenderlo, sino más bien, primero sería hablar con él, traer a la familia y posteriormente pues sí canalizarlo a este tipo de servicios, a un CECOSAMA o a un centro de integración juvenil para que lo puedan atender y entonces pueda ser atendido de manera oportuna. Muchas gracias, maestra. Continúo con nuestra participante Blanca Estela García, que nos comenta: ¿existe la posibilidad que a los centros que están regulados y que cumplan con la normativa, la Secretaría de Salud pueda apoyarlos con la parte médica? Ellos necesitan psicólogos, nutriólogos, enfermeras, incluso. Gracias. Bueno, hasta ahorita solamente la parte de la Secretaría de Salud, pues federal, normalmente los 53 centros públicos que ya mencioné en las diapositivas, pues normalmente cuesta con recursos estatales, ¿no? Que ahí es el pago de la nómina de todos los profesionales de la salud que están en estos centros públicos. De los privados, sería complicado nosotros en ese sentido, pues tener como una nómina para ellos. Ahí se tendría que ver alguna estrategia de vinculación. Normalmente, por ejemplo, en algunos casos hacen prácticas profesionales o hacen sus residencias ahí para poder contar con esta población. Y también en algunos casos, pues nosotros desde la CONASAMA, bueno, ese es otro apoyo que se les da, pero por ejemplo tenemos un programa que es el programa de subsidios y este programa tiene que ver con ayudar a las personas que no cuentan con recursos para atenderse en un centro residencial. Se le otorga un subsidio, una beca de tratamiento y esa beca pues se le da a la persona, más bien al director o a la directora responsable del establecimiento para poder pagar el tratamiento de esta persona que no tiene recursos, ¿no? Es como ahorita el programa que nosotros tenemos, y del otro, pues no, hasta ahorita no hemos tenido ese programa de tener como el pago de este tipo de profesionales,
pero se pueden generar estrategias a nivel estatal, a nivel local, para generar que los residentes pues puedan estar en este tipo de servicios para apoyar a ellos. Muchas gracias, maestra. Continúo con nuestra participante Amanda, que nos pregunta, ¿qué prácticas puntuales podrían realizarse desde los ayuntamientos para ir colaborando con ustedes y regularizar el funcionamiento de los centros clandestinos o atendidos por rehabilitados? Muy buena pregunta y creo que muchísimo pueden hacer, porque ahí yo creo que el primer punto es tener el contacto del responsable del Estado, que es nuestro enlace como de los residenciales. Primero identificar a la persona, cómo se llama. Nosotros tenemos un listado de las personas que están como responsables de cada entidad, para que igual si en algún momento lo requieren, se lo podemos pasar. Y al final tener ese enlace de la Secretaría de Salud Estatal con los ayuntamientos para que ellos puedan como platicar con ustedes y tener una estrategia. Normalmente ya tenemos algunos estados identificados que trabajan mucho con los municipios, con los ayuntamientos, y las actividades puntuales que realizan es tener ya en los ayuntamientos o en los municipios, tener un pool de personas que conocen las cédulas de supervisión para que puedan ir y supervisar a los centros, o también ver, hay fichas de censo donde viene es una página donde viene la identificación del establecimiento, viene el nombre del establecimiento, o sea, datos muy generales del centro para poder llenar el censo. También se puede dar seguimiento a las quejas a las quejas de las personas en los ayuntamientos de este tipo de centros para canalizarlos, hacer las denuncias correspondientes a los ministerios públicos. Yo creo que al final la capacitación a los centros, ¿no? La sensibilización también, porque a veces las personas que están haciendo labor, ¿no? Que dicen, bueno, estoy ayudando al otro, desde lo que yo sé, ¿no? Entonces hay muchas personas que ponen los centros porque dicen, a mí me ayudaron y ahora yo voy a ayudar. Pero a veces no tienen el conocimiento necesario, pero no lo hacen con mala fe. Entonces es importante ahí darles conocimiento, apoyo técnico, capacitación para que se acerquen a las instancias correspondientes y que los ayuntamientos pues tengan toda esa información. Va a favorecer que se siga como incrementando la calidad de los servicios, ¿no? Porque a veces se hace desde el desconocimiento y no se puede informar. Entonces creo que esos serían los pasos. Muchísimas gracias, maestra. Continúo con nuestro participante que se identifica como municipio Huaniqueo y nos pregunta, ¿cómo saber si es un centro regularizado o irregular? Sí, pues como les comentaba, en la página de CONASAMA, también en la página de CONADI, que todavía está vigente, pueden ver el directorio de establecimientos residenciales reconocidos. Vienen por estado y por municipio. Entonces, ahí los centros que están en este listado son los que están reconocidos, es decir, que los que cumplen con todos los requisitos de la norma son los que podemos recomendar nosotros. Y todos los que no, pues entonces no están cumpliendo, ¿no? Hay muchos que quieren apegarse a la normatividad, pero a veces también, de repente, pues hay un enlace por estado, entonces si no tiene esta vinculación con los municipios es complicado que cumpla con todo esto. Por eso creo que es muy importante que se haga una integración de los municipios, de los ayuntamientos con el estado para que todos se informen y pueda ser como más... pues sí, puede como nutrir a la información en todas las personas, ¿no? Pero en este caso, pues sería como estos centros, los que están en la página. Muchas gracias, maestra. Nuestra participante Marilyn Guevara nos comenta, la persona que consume marihuana durante toda la semana, pero hay momentos que la suspende por mucho tiempo y vuelve a consumirla, ¿es una persona con algún problema? Durante mucho tiempo que la dejó de consumir y vuelve a volver a consumir. Bueno, ahí tendríamos que ver su historia de la persona. Digo, con la información que nos das, puede ser que esta persona tenga algunos trastornos de ansiedad. Igual la marihuana en ese periodo pues disminuye esta ansiedad, y entonces pues la necesite, ¿no? Normalmente para estar más tranquilo, y después ya la deja porque su cuerpo no lo necesita, y después otro episodio que la necesitó porque igual se sentía presionado, estresado, pues lo volvía a consumir. No podíamos hablar todavía de una dependencia, igual ahí tenemos que ver la situación particular, pero si la dejó mucho tiempo, pues no estamos hablando de que la necesite todo el tiempo, o sea, compulsivamente, como dijimos, ¿no? Que se requiera, que todo el tiempo se esté consumiendo, entonces no podemos decir que sea una persona todavía con una dependencia severa.
Muchas gracias, maestra. La última pregunta viene por nuestro participante Resendiz Vera y nos comenta, ¿dónde puedo saber más de esas becas para tratamiento? Ok. Bueno, eso también, el vínculo es el Estado, o sea, el Estado es quien tiene como, solamente se les da estos subsidios a los centros reconocidos, y se pueden acercar también a un SECOSAMA, ellos también tendrían que tener la lista de los centros residenciales reconocidos, porque ahí podría ser la información para los subsidios. Solamente no se dan tantos subsidios, son un número específico de subsidios por año, o becas de tratamiento por estado y por año, de acuerdo al número de establecimientos reconocidos. Por ejemplo, si Aguascalientes tiene 10 centros reconocidos y Ciudad de México tiene 20, pues entonces Ciudad de México tendrá más subsidios que Aguascalientes, ¿no? Depende del número de centros reconocidos. Y entonces ahí es cuando se otorgan. Pero el vínculo, la información para los subsidios sí puede ser directamente con las comisiones estatales de salud mental y adicciones. Ellos les podrían dar la información directamente de cuántos subsidios tienen para que puedan canalizar a las personas a estos centros. Muchísimas gracias, maestra Mariana, por darle puntual respuesta a las inquietudes de nuestros participantes. Y para empezar a dar paso a nuestro cierre, me permito cederle el uso de la voz a la licenciada Magdalena Rodríguez. Adelante, por favor. Gracias, Leslie. Bueno, hemos visto que la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, la EMPA que conocemos, es un instrumento de gobierno del gobierno de México para unir esfuerzos con los gobiernos locales, la sociedad, sector salud, para afrontar, prevenir y reducir el uso de sustancias psicoactivas para la construcción de la paz, para el mejoramiento de la calidad de vida y todo en el marco de los derechos humanos. Creo que de acuerdo a lo que hemos escuchado de nuestra expositora, es muy importante recalcar esta nueva visión que se tiene de atención en la EPA, siempre en el marco de los derechos humanos y respetando a las personas. Hoy hemos conocido lo que conlleva un proceso adictivo, el uso nocivo de sustancias, la dependencia, las consecuencias nocivas y me atrevo a decir también de sufrimiento que causan no solo a la persona, sino al entorno, a la familia, al primer círculo cercano. Los problemas asociados también los conocimos, así como también el tema de la prevención, la atención, el tratamiento, la infraestructura existente y su organización, entre otros elementos que nos conducen a saber cuándo se debe de acudir a los establecimientos residenciales para el tratamiento de adicciones. Una exposición por demás considero que muy completa, muy rica. Cada lámina nos lleva a querer saber más del tema porque de acuerdo a la exposición también cada persona es un caso distinto y eso conlleva muchísimo trabajo y muchísima colaboración, necesidad de colaboración, especialmente desde el municipio. Y también hemos visto que brindar información general sobre el funcionamiento y servicios de estos establecimientos, incluso en la última lámina que se refería a la línea de vida, que se vuelve una herramienta muy, muy necesaria y eficaz para poder auxiliar en un caso necesario, se vuelven fundamentales. Porque una vez detectada la problemática y a las personas que padecen o que consumen y ya tienen severos problemas, pues hay que saber a dónde se puede acudir de una forma segura, pero sobre todo responsable, tanto de forma jurídica como humanitaria y como en el marco de los derechos humanos. Creo que es el primer tema que los municipios, que las personas debemos de tomar muy en cuenta para poder hacerlo responsablemente y también, ¿por qué no?, desde el ámbito de competencia de los municipios, pues contribuir con la construcción de políticas públicas, viendo todo el esfuerzo que ha realizado la CONASAMA en este tema y cómo se ha detonado en esta administración. Maestra Mariana Reyes Martínez, muchas gracias por su colaboración, por su exposición. Gracias también a la doctora Evalinda Barrón, al doctor Juan Manuel Quijada, por brindar todas las facilidades para este diálogo y gracias en general a la Secretaría de Salud y a todos los asistentes por su tiempo, por su interés en estos temas. Y los invito a ingresar, ya para concluir, los invito a ingresar a nuestra plataforma
para que se inscriban en los siguientes diálogos de este ciclo o en cualquier otro que encuentren de su interés en nuestra página. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, licenciada Magdalena. Y sin más que agregar, a nombre de nuestro titular, el licenciado Ignacio Valle Fernández, les deseamos que tengan una excelente tarde. Nos vemos pronto.